¿Qué tal, amigos de la Noticia del Norte de Puebla? Excelente día tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos aquí en el pleno centro de Zacatlán, en uno de los lugares ya emblemáticos y rescatados por parte de un personaje del que hoy vamos a tener esta conversación. Nos encontramos en este pasillo que es Zacatlán de mis recuerdos. Es parte de un proyecto urbano que lleva una activista, una mujer que más que presentación, seguramente usted ya la conoce, una persona muy agradable que ve por su comunidad. Y pues Mari, muy buenos días, Hola, tardes, Pablo. Gracias por Bienvenido. recibirnos aquí en este prácticamente tu espacio siempre ya de trabajo. Ya de trabajo. Ya se ha convertido en tu oficina permanente. Así es, desde que estaba como regidora que Sí, lo tomé como sí, oficina. lo ocupaste Aquí, prácticamente sí. como tu curul de regidora. Sí. Maestra, pues hoy nos tomamos el atrevimiento de solicitarte esta entrevista para conocer un poquito de lo que se viene para este año. Hay algunos proyectos, quisiéramos que nos platicaras primero un poquito sobre el Murmullo del Muro, este libro que hiciste favor a los zacatecos y a todos los que vivimos aquí, a los turistas, de cómo se formó este proyecto del Murmullo del Muro y cómo te ha sido recibida la gente también con este proyecto. Pues maestra. mira, muy contenta con este proyecto del Murmullo del Muro porque pues es mi hijo. Desde hace años, muchos años, siempre tuve el deseo de escribir un libro y no sabía, pues de alguna forma no sabía qué escribir. Bueno, tenía tema de escribir porque iba a ser el tema de mi vida, de lo que pasé en 10 años en Oaxaca, pero pues bueno, se fue eso postergando. Se fue al caño. Bueno, todavía anda por ahí. Y bueno, pues ahora con ese del Murmullo del Muro, la gente me había pedido la historia, o venía la gente y les platicaba la historia de cómo empezamos, por qué empezamos los murales, qué fue lo que hicimos, y la gente pedía y yo les platicaba la historia. Entonces pues me la pasaba un buen rato platicando en vez de trabajando. Sí, así es, siempre ha sido así. Pero siempre con mucho cariño. Entonces me puse a escribir un día y sobre todo a ver las fotografías, porque si yo les platico ahorita de cómo estaba el Callejón del Hueso, te lo puedes imaginar, pero no es lo mismo cuando ves las imágenes, las fotografías que tomamos antes de. Y en este libro precisamente están las fotografías del Panteón, de cómo es que estaban nuestras bardas del Panteón, que eso es así como que muy trágico, porque de verdad así teníamos estas bardas del Panteón. Entonces, cómo se fueron transformando, quiénes participaron, que es muy importante, porque obviamente no lo hice yo solita. Claro. Tuvimos un grupo de artistas, entre ellos pues todavía continuamos aquí desde hace 10 años, mi comadrita Miri, Raúl Sánchez Marchena y tu servidora, que somos los que continuamos con este proyecto ciudadano de aquí de lo que es el Callejón del Hueso, Callejón Lindavista, que es el otro. Pero aquí en solamente salen las bardas del cementerio, porque hay una historia, el por qué le iniciamos, cómo conozco a Dick Davis, claro, cómo viene y me presenta a Julie Ressler de Chicago. O sea, todo ha sido como un enlace a través de que conocí a Dick Davis en el 2005. Y aquí viene en este libro cómo nos conocimos y por qué nos conocimos. Y también seguramente, no he tenido la oportunidad de leerlo, lo vamos a empezar a ojear, pero seguramente también vendrán algunas anécdotas de cómo se dio también este proyecto y cómo también superó algunas circunstancias, ¿no? Claro. Recuerdo hace algunos años también, incluso temas legales llevó este proyecto, maestra. Sí, efectivamente, viene aquí la demanda que me hicieron, y cuando le platico a un pariente de quien me demandó, me dice, ¿de verdad te demandó? Le dije, ahí están los documentos, y no, esos no mienten, no nada más, aquí viene parte de esos documentos en el libro, y una frase que en ese momento me surgió a través de mi nombre, y cuando les decía,
yo soy Mari Carmen Olvera Trejo, que de las injusticias no me dejo, y menos de aquel abogado que era un ingrato, un ingrato. Ingrato. Y Así bueno, es. también vienen esa parte de historias. En una de ellas, cuando estábamos trabajando en el mural donde está Jesús muere en la cruz, y que viene una pareja así como de Palacio Municipal, viene caminando y llega y nos ve y dice, oiga, qué bonito lo que están haciendo, ¿qué? ¿Esta es su casa? Y dijimos, sí, en un futuro sí, pero ahorita todavía no. Y cuando ve que era el panteón se puso así toda sonroja, ¡ay, qué pena! No, le dije, está bien, porque me gusta tomar la vida con alegría. Y todas esas historias pues vienen obviamente aquí, fotografías que a veces más que 1000 palabras, las fotografías hablan mucho. La evidencia fotográfica. De lo que va, ¿Cómo puede uno hacerse de el murmullo del muro de Mari Carmen Olvera Trejo? ¿Cómo, bueno, pues, maestra? en la casa del vitromuralista, ahí es el punto de venta, y cuando estamos trabajando aquí nosotros también lo tenemos. Si le da la oportunidad de venir, bueno, pues aquí mismo se lo firmamos a quien nos diga. Es el primer libro, tiene algunas pequeñas imperfecciones, pero más que las imperfecciones, sobre todo de edición o de impresión, pues eso va a pasar. Sobre todo lo que aquí importa es el contenido, las fotografías, que como te decía, vi en el turismo, ve los murales, pero ¿qué había antes de los murales? ¿Cómo ha crecido Zacatlán económicamente a través de los murales? Entonces, eso es el murmullo del muro. ¿Y por qué el murmullo del muro? Porque de repente decía, ¿cómo le voy a poner al libro? ¿Cómo le voy a poner al libro? ¿No? Entonces, al ver las fotografías, cómo estaban, ¿qué murmuraban los muros? Tristes, agrietados, grises, llorando lágrimas de musgo. Y así se ven en una de las fotografías cómo es que estaban estos muros llorando precisamente lágrimas de musgo. Así es. Por eso fue ese murmullo del muro. Dick Davis dice muy vaciado, dice sí, yo creo que ya es esquizofrenia, dice, porque ya estás escuchando hablar a los muros. Porque no solamente fue el murmullo del muro, ¿no? También fue el murmullo de todos los que prácticamente colaboraron, porque fue un proyecto social en el que la gente se involucró. Pudimos ver en ese momento pues mucha gente, muchas familias, niños, personas adultas integradas a este proyecto, que lo acogieron de muy buena manera, y pues prácticamente también se murmullaron muchas historias y muchas cosas dentro de este trabajo que se realizó también por muchas semanas. Así es, sí, y además es muy curioso que bueno, hoy en día es otro tipo de lo que estamos haciendo. En ese momento, como que sabías que bueno, era colocar piezas. Teníamos unas piezas especiales dentro de cada manzana, donde eso se les dedicó a artistas, ¿no? Los artistas, tú haces esto. Sí. En los alrededores era nada más colocar piezas, no importaba el tamaño, el color, y como te decía, era con el martillazo. En la segunda etapa, que fue con Trish de Filadelfia, también era también el martillazo, pero con piezas más pequeñitas, y hasta que Jorgeis, uno de los artistas, fue que empezó a usar las pinzas. Él mismo me dijo, maestra, las pinzas, no, al principio, mira, era así como que, era como que un miedo. Hoy ya los tomamos y hoy todas nuestras piezas, chiquitas, grandes, medianas, van cortadas con la pinza. Buenas tardes. Sí, con las pinzas. Entonces, eso para nosotros, bueno, aparte de que nos ha dado músculo, ¿verdad? Sí, fortaleza muscular. Mucha fortaleza, nos ha permitido darle forma a los rostros, a todo lo que estamos haciendo. Es una técnica que curiosamente ayer fíjate que vino hace como 4 semanas, más o menos un mes, vino una persona de Austin, Texas. Él es no es muralista, él es mosaiquista. Él hace mosaicos y da talleres, y vino a dar a Morelia un taller de mosaicismo. Hicieron un tapete grande, pero dice, cuando la gente me veía que estábamos haciendo esto, no fueron 5 personas, eran demasiadas personas. Oiga, no, vaya a los vitromurales en Zacatlán, vaya a Zacatlán a los vitromurales. Dice, entonces me interesó tanto que él empezó a googlear y vio lo que había aquí,
vio a qué distancia estaba de Morelia y se vino manejando para Zacatlán, que le agarró la lluvia, la neblina, todo era ya de noche y bueno, llegó. La osadía. Estaba emocionado de todo lo que estamos haciendo porque no lo hay allá en Austin. Aparte de que allá tienen una asociación de mosaicismo muy grande. Entonces lo invitamos, estuvimos allá en la capilla de mis papás, que estamos haciendo en el panteón también de mosaico, sí. Traía sus herramientas, hizo algunas flores, y luego me invitó para que diera una plática sobre nuestros vitromurales a través de Zoom. Bien. Ayer fue esa plática, se sumaron 47 personas, mosaicistas todos. Quiere que se haga un encuentro internacional del mosaicismo, uno aquí en Zacatlán, otro allá en Austin, Texas. Bien. Quieren que vaya a darles un taller a Austin, Texas, de nuestra técnica, que es muy diferente a lo que ellos están usando, porque ellos compran el mosaico bizantino, del cuadrito de 2x2, vienen a Cuernavaca a comprarlo y allá pues ya hacen todos sus talleres. Sí, sí, entonces, esto que vieron acá pues es diferente. Completamente nuevo. Nuevo para ellos y para mucha gente, que la mayoría, si tú ves los mosaicos que hacen y que han utilizado también el mismo azulejo o loseta, pues es la misma técnica que tienen en Barcelona, España, que tuvo Gaudí. Allá es la misma técnica, y lo que les hemos dado nosotros con los diferentes tipos de cortes, las sombras, las luces, hacer las cosas más reales, el diseño más real, ha marcado la diferencia en lo que hay en otros lugares. Sí. Y a través de esto nos han ya pedido aquí mismo en México que vayamos a hacer murales también. Ok, sí. Pero el trabajo que han desarrollado aquí ya los ha llevado a otros latitudes. Estuvieron también el año pasado, si no recuerdo, en Estados Unidos también colocando ya un mural, y creo que tienen un proyecto también para colocar otro. Sí, así es. Bueno, allá en Storm Lake, Iowa, que está centro norte de Estados Unidos, allá colocamos 2 murales grandes, uno que fue para una tienda, de 10 metros por 3 de altura, y el otro de la universidad. En la universidad fue un poquito más grande, pero la universidad está así como en la calle, no los carros pasan, y no está cerrada la universidad, es una calle más parte de la universidad. Sí, está expuesto al público, por decirlo así. Sí, de hecho la calle, y aquí tiene sus habitaciones, su comedor de este lado, o sea, es dentro de la calle. Y aparte unos chicos que hicimos, tanto la Virgen de Guadalupe, como un retrato de un periodista de allá de Storm Lake, y también una imagen de lo que es Storm Lake. Entonces, eso es, hay proyecto para este año también. Todavía están pensando ellos qué es lo que quieren, porque yo podría llegar y hacer espirales, lo que tú quieras, pero no, lo que nosotros queremos es que tenga identidad con el lugar. Y el otro que hicimos fue hace años, allá casi cuando estábamos empezando, fue en Vallejo, California, ahí en una institución, en una escuela primaria, pero sí dentro de la escuela, ahí fue que hicimos mural. Y bueno, son los 2 que hemos hecho, y ahorita ayer, que después de la conferencia que estaba mirando los comentarios que me escribieron de Austin, Texas, decía Jay, el chico que vino acá, comentaba, ya vi el muro en mi barrio donde podemos hacer el mural. Entonces yo encantada de ir. Esos son los proyectos internacionales. Y bueno, y aquí en Zacatlán no paramos. ¿Cuáles son, maestra? Platícanos cuáles son esos nuevos proyectos, danos la exclusiva de qué viene para Zacatlán. Bueno, tenemos que terminar allá en el callejón Lindavista, que en un principio, donde está el de Zacatlán para el mundo, ahí va a ser el mural de Qué chula es Puebla, qué linda, con los trajes típicos del estado de Puebla. Pero al ver que en 2 años y medio empezó a llegar turismo del extranjero, y que los registramos, y que en 2 años ya llevábamos 30 turistas de diferentes países, o sea, de 30 diferentes países, turismo de 30 diferentes países, ya los llevamos. Entonces dije, de Zacatlán para el mundo.
Y así como van llegando, se van registrando, ahora va este, va este, va este. Ahorita ahí nos faltan todavía Argentina, nos falta Cuba, que ya se está haciendo el de Argentina, Cuba, Rusia, Ucrania. Curioso que de repente llegaron en el mismo día Rusia y Ucrania, que estaban ya en guerra. Entonces se había postergado porque nadie de las personas quería utilizar como que esos trajes. Ya tenemos quien los tenga, entonces ahí van a estar. Y enfrente ahí tenemos una bardita después de donde está el de Aguascalientes, que es el último de aquí para allá, el de Aguascalientes. Hay una barda pequeña de una casa que, entonces ahí vamos a poner los trajes típicos del estado de Puebla, pero ahí va a ser con niños porque están chiquitos, entonces esos van a ser niños. Esa es una. Otra que tenemos, también teníamos visto el de Jicolapa, nada más que se fue el padre Giovanni, no nos habían permitido en el lugar que él propuso, el INA no lo permitió, y ahorita el padre Arcángel nos solicitó que hiciéramos aquí en la colonia Niños Héroes. Ya vi la barda de la iglesia, está muy bonita la barda, y yo creo que terminando de aquí nos vamos al de los niños y luego nos vamos al de allá. Al de la colonia. De la colonia Niños Héroes. Ok, en este momento pues están concluyendo un proyecto que se había quedado pendiente. Platícanos un poquito sobre este proyecto. Sí, se había quedado pendiente porque queríamos dejarlo así en honor a nuestro querido amigo Paco Posadas, que desafortunadamente con la pandemia falleció. Entonces lo queríamos dejar así, pero como tiene también su historia, o sea, cada mural tiene su historia. Mucha gente ve los murales y ya está ahí. Hay quienes sí se interesan en preguntar el por qué o qué fue lo que pasó. Entonces aquí en este mural, precisamente, que fue de don Delfino Ortega, que jaló la carreta de Quicú cuando tenía 10 años de edad, y que el propio don Delfino nos comenta esa historia teniendo ya 89 años de edad, 88 tenía. Quicú dice que él tenía 10 años de edad cuando jaló la carreta y Quicú tenía 12 años. Entonces, cuando yo le digo, y tiene una fotografía, no la tuvo, pero le pedí que dibujara. Él dibuja, inclusive me mandó el dibujo antes de que falleciera. Sí, me lo manda. Fue un dibujo que él hizo. Dice, este fue el dibujo de don Delfino Ortega, que va a ir también aquí, va a ir grabado en una placa, este dibujo de don Delfino Ortega, pero cuando me lo trae su sobrino, me dice, mi tío falleció y ya lo enterraron el 15 de mayo, entonces dije, va a ir acá. Le pedí a Paco Posadas que él viera que él dibujara, que lo hiciera ya en forma real, como llevamos todo. Entonces me pide ir a entrevistar a Quicú, fue a entrevistarla, ella ya tenía sus 89 años, y entonces ya le platica de dónde, que había salido de su casa, que la carreta tenía sus manzanas aquí, ella con su corona de manzanas, su cetro de manzanas, y Paco me pide hacerlo. Dice, ¿me permites? Yo pues encantadísima, porque Paco era una recrear artista, esa escena. Y él empieza a cortar los cuadritos de 1 centímetro cuadrado, centímetro por centímetro, y hace su paleta de colores que está por aquí pegada, y empieza a colocar aquí en cada su color, y de esos ya cuánto tiempo tienen, ¿no? Él empezó en la parte de abajo, todavía vino Quicú a pegar su pedazo de mosaico, que tengo la foto que viene en el segundo libro. Y entonces empieza a hacer esta parte de abajo. Llega la pandemia y les dije, váyanse a sus casas, los que quieran trabajar, trabajen, y los que no. Y Paco se va a su casa, a su taller, y empieza a hacer esta parte sobre malla. Y empieza a trabajar. Esto fue en abril, fue que les dije que se fueran, porque todavía a finales de marzo venimos aquí a colocar algo. En abril fue que dije, ¿saben qué? Váyanse a sus casas y ya. De marzo a noviembre, él me llama, ya tenía de aquí hacia arriba, tenía esta parte ahí en su taller. ¡Qué padre! O sea, yo estaba así fascinada al ver las sombras, las luces, el rostro de Quicú. Dije, no, es que esto es una obra de arte. Y
En diciembre le hablé, no me contestó, en enero le vuelvo a llamar y me contesta su hermano que estaba enfermo de COVID. Necesitaban un tanque de oxígeno, le conseguimos el tanque de oxígeno, se lo llevamos, tuvo que llegar al hospital aquí en Zacatlán, de aquí se lo tuvieron que llevar a Puebla y desafortunadamente se nos adelantó. Falleció. Es el único artista que se nos fue y es lamentable porque de verdad era un gran artista y lo habíamos dejado así en un principio hasta donde él lo terminó, que fue esta parte, así lo habíamos dejado y las hijas de don Delfín Ortega fue que me pidieron que termináramos el mural. Que se concluyera. Entonces lo estamos haciendo y de todos modos tenemos que, no estaba repellado, entonces ya se estaban cayendo algunas piececitas, entonces se tiene que, no estaba, no tenía la boquilla, entonces estamos terminándolo, ya se le pone la boquilla y ya queda ahí para concluido, por decirlo así. Maestra, con respecto, por ejemplo, esa situación, por ejemplo, vemos los murales que están de los del Panteón, algunos ya se empiezan como a corroer, a manchar, ¿no? Pues obviamente pues el sol, las inclemencias de estar a la intemperie también tienen. Fíjate que ahí lo que nos pasó fue lo siguiente, nosotros estamos utilizando la loseta, ¿no? Esta loseta. En ese entonces, todas son experiencias en la vida, ¿no? En ese mural precisamente del Panteón fue que compramos las losetas de 10 por 10, esas que son de Talavera, no de Talavera, bueno, como de entre de Talavera, que son tipo rústico, porque esos tienen muchísimos colores. Y para poder recrear esos colores, con el tiempo nos dimos cuenta que esa loseta, como no está en un horno fuerte, a una temperatura fuerte, entonces precisamente se le va cayendo la pintura a esa. Por eso ya no lo utilizamos, ya no, aunque a veces necesitamos de esos colores, pero no porque viene siendo después un desastre. ¿Habría manera, obviamente, de rehabilitarlos para que postergar su vida útil? Es muy difícil, se tiene que dar cuadrito por cuadrito y colocar otros más, pero sobre todo por el colorido que ya se le dio. Esa es una. La otra es que el Panteón, que lo tenemos atrás, su nivel de tierra era así, estaba en tipo barranca, pues se daba la barranca. Entonces la fueron rellenando, y obviamente el agua sigue su cauce, que va hacia abajo. Y entonces eso se transmina a la pared y la humedad sigue pasando. Esa humedad y se vuelve un poquito blanquecina esa parte, y a ese tipo de mosaico, como es de barro semi cocido, entonces sí le ha afectado, pero es mucho el que hay ahí. Y no, entonces, eso que es lo que yo a todo lo que no deja de lucir, que no deja de lucir, se sigue viendo así impresionante. El detalle es cuando se acerca uno demasiado, ¿no? Sí. Pero no deja de estar luciendo. Pues vamos a ponerles ahí que la obra se ve de lejos. Sí, no acercarse a menos de 30 centímetros. No, pero mira que eso le digo que es bueno porque, no lo pensé porque hubiera salido en el libro, pero a lo mejor en el segundo libro que hagamos de este mismo, la segunda edición, podemos poner ahí una fe de ratas en donde pueda decir que esos son experiencias que hemos vivido durante este proceso y que ese fue el segundo mural que hicimos prácticamente y que eso nos permite a no usar a usar materiales distintos, otro ¿no? tipo de material, como es que sí no le hace nada el sol, el frío, el calor, la nieve, el hielo, no le hace absolutamente nada. Entonces, eso es lo que estamos usando. Ahora, nuestra limitación son los colores, y sobre todo hoy en día que están cambiando las tendencias. Los mosaicos se van por tendencias de lo que la gente quiere para sus casas. Sí. Ahora quiere colores otro tipo de color y ya más neutros, y se van dejando colores obsoletos, por decirlo así. Es. De hecho, en el mural que hicimos de La Vida Eterna,
Ahí tenemos unos colores padrísimos, un verde jade, un amarillo muy bonito, que los naranjas que nos daban el sol, ya no los hay hoy en día, ¿no? De haber sabido en ese entonces, Sí. compramos Un toneladas. stock completo. Pero uno que va a saber, ¿no? Y pues obviamente tampoco le podemos decir al de los mosaicos, oiga, hágame una caja de Sí. naranja, porque pues Está no, imposible no, también. es imposible. Entonces tenemos nosotros ahí que crear y recrear qué podemos hacer y cómo nos podemos solucionar esa parte, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que este mosaico, que tiene dos tipos tiene como uno que es lisito y otro que tiene así dibujo. Entonces nosotros ya con vamos mirando qué es lo que hacemos, y a veces los que son tipo madera, qué pedacito utilizamos para dar las sombras, los colores, las luces y todo esto. Cada pedazo para ir completando el mural. Así es, sí. De hecho, en este mural de Paco que estamos terminando, ese ha sido ahorita nuestro conflicto, de que colores que él tenía de ese entonces ya no los encontramos. En este que está usando él era un poquito más oscuro y ya no lo tenemos, y por lo poquito que necesitábamos tuve que ir a comprar una caja, porque no me venden dos piezas, sí, ¿verdad? sí. Y con dos piezas lo hubiera yo hecho. Pero eso nos da que la creatividad y a estar siempre pensando, activos mentalmente y físicamente. Muy bien. Pues maestra, te agradecemos mucho que nos hayas concedido esta entrevista. Siempre es un placer convivir y platicar contigo, estar reconociendo y admirando este trabajo que se va desarrollando día a día, que ha crecido y que pues hoy prácticamente es un parteaguas ya en Zacatlán, es tendencia a nivel nacional, internacional, y eso es lo importante, ¿no? Que la gente también reconozca lo que se está haciendo acá y que conozcan obviamente lo que se está desarrollando acá. No me queda más que agradecerte como siempre las atenciones que tienes para con nuestro medio y para con tu servidor, y estaremos obviamente pendientes de la segunda edición de esto que es el Murmullo del Muro, que seguramente vamos a insistir que sea el murmullo de todos, para que no solamente del muro, entonces, porque es las anécdotas de muchas personas, tuyas, de tu siempre fiel acompañante, tu comadre, siempre está al pendiente también. En las inclemencias las hemos visto en el frío, en el calor, en la lluvia, pero no por eso dejan de hacer las cosas, y eso es importante también reconocer, ¿no? Y que la gente lo reconozca. No, muchísimas gracias, Pablo, de verdad, yo te agradezco, porque también gracias a ustedes estos proyectos se han difundido, la gente se interesa para saber qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que quieren ver. Ahorita acaba de pasar una pareja que vino a cumplir aquí sus primer año de casados, a festejarlo, y bueno, pues se llevaron un libro, se llevan los imanes, y qué bonito que la gente diga, vamos a Zacatlán. Antes nada más era en la feria, Todos Santos, Semana Santa. Hoy en día, a pesar de las inclemencias, aquí viene la gente, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias, maestra, y otro recuerdo más, otro detalle más de la maestra siempre para con uno. Muchas gracias, con maestra todo cariño. Mari. Y feliz año, que feliz año para todos. De puro éxito para todos. Gracias, hasta luego, cuídense. Gracias.